vamos a entrar en un punto importante. Esto es sencillo, pero lo tenéis que tener muy claro, que son los dos procesos de fabricación. A ver, en Oratecor trabajamos desde 1970 con el proceso de fabricación que se llama de inyección. ¿Esto qué es? Y os lo voy a poner muy fácil para que os acordéis. La inyección es poneros en la mente una sandwichera. Es como si hicieses un sándwich, pues es lo mismo. Lo que pasa es que el sándwich puede pesar, el molde puede pesar 3 toneladas. Entonces, para eso necesitas unas grúas especiales para los moldes. Aquí veis un poquito de ejemplo de molde. O sea, cada pieza que veis, por ejemplo, un panel de 2 metros, tiene su molde de aluminio. Y esto se fabrica pieza a pieza. De ahí que ahora que en el año 2000 quitase de la fábrica central de Bélgica el proceso de producción más costoso y lo externalizase, fábrica 100% ORAC en Eslovaquia, porque el coste de profesional allí era de 1 a 8. Hoy en día es de 1 a 6, pero aún sigue siendo mucho más económico producir en Eslovaquia que producir en Bélgica. Entonces, ¿cómo se fabrica el proceso de inyección? Pues imaginaos, estos moldes se cogen del almacén y se llevan donde están las máquinas de producción. Una vez que se ha ensamblado, hay una pipeta que se pone lateral y se inyecta lo que es poliuretano. El poliuretano antes de cerrar el molde, se tiene que estirar manualmente un film, como una calcamonía, que es un rollo que hay en el lateral, y se pasa a lo largo de todo el molde. Se cierra la sandwichera y se inyecta con una pipeta poliuretano. Coge en pocos segundos una temperatura de 800 grados. En el momento que solidifica, por eso son pocos segundos, ¡pam!, se abre como una sandwichera. Ya hay una persona manual que la saca, repasa con una lija especial y lo mete en una caja. Imaginaos el proceso de fabricación. Es que el proceso de fabricación de inyección es muy lento y muy costoso porque interviene la mano del hombre. ¿Qué pasa en el año 2000? Nosotros estandarizamos esto y los ingenieros desarrollan un nuevo proceso de fabricación. Y este proceso de fabricación viene un poquito, es la herencia de la extrusión del aluminio. Aquí el lineal ya es un lineal enorme, que lo vais a ver aquí en la imagen de la derecha. Son lineales enormes de 50 metros. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos silos enormes en el exterior de la fábrica con materia prima. Aquí la materia prima es un duro polímero, es un polímero. Este polímero entra en un molde, pero el molde ya no es enorme. El molde es un molde cilíndrico. Entonces, cuando entra el producto, hay una solución química a alta temperatura que lo disuelve y empieza a extrusionar. Aquí os olvidáis de la sandwichera y os ponéis en la cabeza una máquina de hacer churros, porque no deja de ser esto. Entonces, lo único que interviene el hombre es para pasar el primer lineal. Una vez que ha pasado el primer lineal por los moldes, por los catalizadores, la máquina empieza a extrusionar, empieza a producir. Y mientras tengan materia prima, esto no para, porque todo está automatizado. Primero extrusiona, después pasa por unas piscinas frías, constante agua fría, que va enfriando el material y pasa a su vez por unos catalizadores de acero, que es el mismo modelo para que quede perfecto el modelo. Y acto seguido pasa por una máquina que hace una imprimación, máquina láser de corte y máquina de empaquetado. O sea, todo es un proceso muy rápido y no interviene para nada la mano del hombre. Una vez que has pasado el primer lineal, puedes estar produciendo 24 horas non-stop, ¿vale? Mientras quede materia prima. Por eso, ¿qué pasa? Si en petit comité me dicen, bueno, la peculiaridad de los dos procesos de fabricación, digo, no, es lo mismo. Puede ir al exterior, listo para ser pintado, puedes pasar cableados, todas tienen las mismas ventajas. Pero en petit comité os tengo que decir que los rodapiés todos se fabrican por extrusión. Es mucho más resistente el material. Entonces, es mucho más resistente y mucho más barato. Entonces, como profesionales,
Siempre cuando trabajéis con Oracle tenéis que procurar en la tarifa buscar aquellas referencias que llevan una X. Las referencias que llevan una X quieren decir que están fabricadas por extrusión. PX, SX, DX, ¿vale? Entonces, si un cliente coge un producto, una moldura, y no tiene X, mirar si hay alguna similar con la X, porque es que le vas a bajar a más de la mitad del presupuesto y vas a quedar muy bien con tu argumentario. Hay gente que pregunta, ¿pero son los mismos productos? No, porque haríamos canibalismo, pero os puedo asegurar que hay algunos productos, algunas líneas que son casi iguales, te cambia un centímetro. ¿Y por qué lo seguís produciendo por inyección? Porque sigue habiendo demanda a nivel mundial y mientras haya demanda nosotros lo seguiremos fabricando. Pero hay una de las más vendidas, que es la P8030, la P8020, es una moldura clásica que se pone en muchos hoteles, en muchas casas. Pues está la PX175, que una hace 4, la otra hace 6 y la de extrusión hace 5. Pero es que es el mismo diseño. Entonces, siempre que podáis seleccionar las piezas X y siempre que podáis argumentarle al cliente el por qué. Y es por el proceso de fabricación, porque en un proceso interviene mucho la mano del hombre y es lento de producir, y en el otro es mucho más rápido y sin el componente del ser humano.